Les saludo, querido hermano y querida hermana en el Señor. Es para mí una bendición poder compartir el devocional de hoy que se encuentra en Gálatas capítulo 1, versículo 6. En adelante voy a leer algunos versículos del capítulo 1 y luego también voy a leer algunos versículos del capítulo 5, ¿ya? 1:6 de Gálatas dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Oremos, hermanos. Señor, te rogamos, vamos ante ti, Señor, como siervos tuyos, como esclavos tuyos, como hijos tuyos, a rogarte tu guía. Necesitamos que tú nos guíes por medio de tu palabra. Necesitamos que tu palabra obre en nuestras vidas, porque no hay nada que se compare a la obra de tu palabra, a la vida que hay en ti, en tu palabra, a la obra de tu Espíritu Santo. Te ruego que tú rompas en nuestros corazones aquellas barreras que hemos levantado. Lo necesitamos, Señor. Cada día ser corregidos, ser guiados, ser instruidos por tu palabra. Y quizás, Señor, este pasaje es conocido, pero necesitamos que tu obra sea real para nosotros hoy día y cada día. Te ruego que nos guíes, Señor, por tu palabra. Ilumine nuestro camino y limpie nuestro corazón y nuestra mente, nuestra mentalidad, Señor. Quebrántanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, solo por gracia. Amén. Estoy maravillado. El apóstol Pablo había predicado en diferentes lugares, en las áreas de Galacia, y ahora llegaba a escribir esta carta porque le habían llegado las noticias de que en esta iglesia de Galacia, los Gálatas, ¿cierto? De Galacia, había sucedido algo increíble para él, algo que le sorprendía y no era algo bueno, que era que las iglesias de Galacia se estaban alejando del que los había llamado para seguir un evangelio diferente. Pablo tenía claro de que si una persona intentaba acercarse a Dios de cualquier forma que no fuera por medio de Cristo, que eso es el evangelio, ¿cierto? Podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo. Al no hacerlo por medio de Cristo, lo que estaba haciendo era alejarse de Dios. No importaba las buenas intenciones, no importaba lo bello que fuera, no importara lo espiritual que pareciera, si una persona no se acercaba a Dios por medio del Evangelio, de la buena noticia de la salvación en Cristo, eso significaba que se estaba alejando de Dios, aunque fuera un ángel, aunque fueran ellos mismos. Nada de eso hacía que el Evangelio que ellos predicaran fuera cierto, si era contrario al evangelio que habían recibido, el evangelio de Jesucristo. Ese era el evangelio que Pablo había predicado y que él lo resumía en eso, el misterio escondido a través del tiempo, que era Cristo en su iglesia, la salvación para los gentiles por medio de la gracia de Cristo. Como decía Pablo, ustedes han podido alejarse del que los llamó por gracia, siguiendo este otro evangelio, esta otra supuesta buena noticia, una buena noticia mezclada, donde no estaba solo Cristo, sino que habían otras cosas más. Que el Señor nos ayude para no alejarnos del Evangelio. Aun si un ángel, aun si un ángel del cielo, aun si hay una manifestación espiritual gloriosa, si lo que se habla ahí no es Cristo, no es de Él, no es por medio de Él y de su obra, entonces eso no es el Evangelio de Cristo y eso me aleja de Dios. Estoy maravillado. Pablo se sorprendía, no entendía cómo podía ser así que alguien conociendo a Cristo, habiendo conocido a Cristo y su gracia, pudiese alejarse por otro camino, intentar acercarse a Dios por otro camino, que no fuera Cristo, el Señor. Capítulo 5, versículo 1 les dice, luego de un gran discurso: estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no estáis de nuevo sujetos al yugo de esclavitud. Y acá estaba hablando del yugo de la esclavitud, de cumplir ciertas reglas, ¿cierto? Que
según ellos, según los que estaban ahí, los judaizantes que habían entrado a la iglesia de Galacia, había que cumplir para poder ser parte del cuerpo de Cristo. No alcanzaba solamente con la fe en Cristo, sino que era necesario circuncidarse. De aquí yo, Pablo, les digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Otra vez les digo, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Cristo es la única forma de acercarnos a Dios. Cristo es la única forma de ser libres de verdad. Y esto se va a manifestar, dice Pablo, en el capítulo 5, versículo 16 en adelante, andando en el Espíritu. Si nosotros, dice Pablo, ¿cierto?, estamos en Cristo, entonces lo que tenemos que hacer es andar en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, vamos a dar el fruto del Espíritu, el cual se caracteriza por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza, y contra estas cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya, yo estoy en Cristo. Y esto, el estar en Cristo, no necesito cumplir todas estas otras reglas de la ley para poder estar en paz con Dios, porque estoy en Cristo. Pero al estar en Cristo, el Espíritu de Dios llega a mi vida y yo puedo andar en el Espíritu. ¿Y quiénes son los que andan en el Espíritu? Los que son de Cristo, los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces ya se deja, ¿cierto?, de cumplir estos mandamientos, estas reglas para estar en paz con Dios, sino porque estoy en paz con Dios, yo crucifico la carne con sus pasiones y deseos para vivir, para andar en el Espíritu y dar este fruto. Y necesitamos, Señor, que el Señor nos ayude en esto, para poder vivir en el Espíritu. Porque si nosotros estamos en Cristo, entonces deberíamos vivir en el Espíritu. Esa es la lógica de Pablo, de la vida en Cristo, de la vida cristiana. El que se acerca a Dios se tiene que acercar por medio de Cristo, por medio de la fe en Él, depositando su confianza en la gracia de Dios, no en su perfección, pero ya estando en Cristo y habiendo entonces, por lo mismo, crucificado su carne con sus pasiones, porque cuando uno está en Cristo, uno le rinde la vida a Él completamente, entonces ya estando ahí, el Espíritu Santo viene a hacer una obra que da un fruto, que es un cambio en el carácter que nos lleva a ser fieles a Dios, crecer en amor, en gozo y en paz, y en todo lo que ya ustedes saben que aparece, ¿cierto?, en Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu, de la obra del Espíritu en el que está en Cristo. Esa es la manifestación del estar en Cristo. Y ya no se cumple la ley, sino que se anda en el Espíritu. La vida cristiana es estar en Cristo y andar en el Espíritu. Eso es la vida en Cristo, esa es la vida cristiana, esa es la vida del Hijo de Dios nacido de nuevo. Andar en el Espíritu, estar en Cristo, vivir en Cristo. No cumplir leyes para parecer bueno. Por eso esto es algo que tiene que ver con una obra de Dios interna. Estar en Cristo y depositar nuestra confianza en Él es la parte que nos toca a nosotros. Confiar en Él, tener fe, poner toda nuestra confianza en la obra que Él hizo. Eso es fe, eso agrada a Dios. Pero el Espíritu Santo viene a hacer una obra en nuestras vidas, por gracia, cuando estamos andando en Cristo. Eso es lo que dice Pablo y eso es lo que lo sorprende, porque dice, si ustedes empezaron por el Espíritu, ¿por qué están tratando de perfeccionarse por la carne, por sus propios esfuerzos? No, lo que necesitan es que el Espíritu Santo haga una obra en ustedes. Lo que necesitan ustedes es vivir con su carne crucificada, es estar en Cristo, necesitan estar ahí, en Él, confiando en su obra completa. Yo le creo a Él, le creo a Cristo. Si ustedes están así, el Espíritu Santo va a hacer una obra y va a transformar sus vidas. ¿Y qué pasaba con los Gálatas? Habían terribles discusiones, habían divisiones, había pecado. Se estaban alejando de Cristo, se estaban alejando del que los llamó por gracia. Y eso a Pablo le dolía tanto. Que el Señor nos ayude a tener en cuenta estas dos cosas, hermano. El Evangelio, nosotros tenemos que vivir en el Evangelio. El llamado para cada uno de nosotros es que la base de su vida en Cristo sea Cristo. La vida cristiana, el día a día, que la base de su relación con Dios sea Cristo, no la perfección, no el cumplir todas las reglas que hay que cumplir, no. Cristo, solamente Él.
Y por lo mismo, al estar en Cristo, el entender que es necesaria una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos esté confrontando y transformando y guiando y fortaleciendo. Necesitamos esa guía de Dios en medio de este tiempo, en medio de todo tiempo. Estamos en un tiempo difícil, hay enfermedad, hay lucha, hay tanto desafío, hermano. Necesitamos que sea el Espíritu Santo el que obre en nuestras vidas, pero para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, nosotros tenemos que estar en Cristo, confiando en su gracia, confiando en lo que Él hizo en la cruz por nosotros, en su amor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien se ofreció a sí mismo para ponernos en un estado de gracia, de favor con Dios. Necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo haga una obra en nuestras vidas. Es la única forma de resistir en este tiempo malo. Es la única forma de vencer al pecado en nosotros, nuestro egoísmo. Es la única forma de enfrentar el dolor, que el Espíritu Santo nos sostenga en medio de la tempestad. Necesitamos una obra del Espíritu, necesitamos la obra constante del Espíritu en nuestras vidas. Le doy gracias a Dios por su palabra. Gálatas es una carta confrontacional, es una carta que tiene ese enfoque. Toda la carta está escrita para una iglesia que se está alejando del Evangelio, ¿cierto? Pero el llamado es a ir ante el Señor nuevamente y decirle: Señor, necesito tanto tu obra en mi vida, la necesito, y confiar en que Dios oye nuestra oración y que Él puede obrar en nuestras vidas. Estoy cansado, ir al Señor y decirle: Señor, estoy cansado, ya no puedo más, tengo dolor, tengo pena, estoy sufriendo, no puedo más resistir, como los salmos, como los salmistas decían, ir ante Él y rogar como un hijo a un papá, como un siervo a su Señor, pedir comida, pedir fuerza. Y el Señor oye nuestras oraciones. Necesitamos esa obra del Espíritu en nuestras vidas. Que el Espíritu transforme nuestra mente, que el Espíritu nos muestre en qué hemos pecado, si lo hemos hecho, que ilumine nuestros ojos. Que sea su obra en nuestra iglesia, que sea su obra en la vida de cada uno. Entrego este devocional en el nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos la obra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Le amo en el Señor. Esta palabra es para cada uno de nosotros. Maranata, Cristo viene pronto.